Bueno, nuestro segundo problema es un poquito más complejo porque ya, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos una superficie inclinada, aún no lo leo, pero tenemos una superficie inclinada de 30 grados, tenemos un cuerpo A, un cuerpo B, que está unido por una polea, ¿cierto? Tiene una tensión que se une por ella, y tiene dos sentidos que ahí me dan, que no me dicen qué es, pero ustedes tienen que sacar una conclusión inicial de qué es. ¿Qué puede ser? Tiene que ser la aceleración. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer el enunciado. Dice que se tienen dos masas A de 10 kilogramos y B de 20 kilogramos que se unen por medio de una cuerda a través de una polea sin fricción, como se muestra en la figura. Si el coeficiente de roce estático entre la superficie del bloque A es de 0.15, determine lo siguiente. Me preguntan por el diagrama de cuerpo libre respectivo, ecuaciones de movimiento, fuerza normal y de roce del cuerpo A y tensión de la cuerda. Ahora, importante también hay que entender que ya me están preguntando por la aceleración, por lo tanto ya no puedo aplicar la primera ley de Newton. Primero, escribir las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Y qué fuerzas actúan sobre el sistema? Vamos a ir cuerpo por cuerpo. Sobre el cuerpo A actúa una fuerza hacia abajo que siempre va a ser el peso. No se olviden que el peso siempre tiene un sentido que va hacia el centro de la Tierra. Ese es el peso del cuerpo A, que se puede calcular inmediatamente porque tengo la masa es de 10 kilogramos, y tengo la gravedad, por lo tanto, el peso del cuerpo A tiene que ser igual a 10 por 9.8, 98 newton. Bueno, qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo A? También actúa una fuerza normal porque también tiene un apoyo con la superficie, pero acá es donde ustedes tienen que destacar bien que la fuerza normal no actúa hacia arriba. Recuerden que la definición de fuerza normal es que es perpendicular a la superficie de apoyo, y ahí recién está siendo perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces, esta es la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo A, que es la fuerza de apoyo. También tenemos una cuerda, por lo tanto tenemos una tensión. Esa tensión la conocemos ahí como T. Y acá, como me dicen que tiene un coeficiente de roce, bueno, debería haber dicho coeficiente de roce dinámico, suponiendo que hay aceleración. La aceleración va en este sentido, hacia acá, y aquí va hacia abajo. Ya, pero supongamos que es dinámico, es de 0.15, por lo tanto también va a haber una fuerza de roce que también va siempre en oposición al sentido de movimiento. Ahora, quizás muchos se están preguntando cuál es la diferencia entre la fuerza de roce estática que ocupamos en el problema anterior y la fuerza de roce dinámica que estamos ocupando ahora. Es simplemente si está en movimiento o no. Si está en reposo, siempre se va a ocupar una fuerza de roce estática. Y si está en movimiento, ya sea con aceleración o con velocidad constante, se va a utilizar una fuerza de roce de forma dinámica. Dinámica tiene que ver con un término de energía cinética. Entonces acá tenemos también una fuerza de roce. Ahora, propiedad, si el sistema se mueve en este sentido, la fuerza de roce le lleva a la contraria siempre. Por eso que siempre la fuerza de roce va en sentido contrario al movimiento. Ahora, si el sistema, por ejemplo, se hubiese movido en este sentido, que también es una posibilidad, la fuerza de roce iría en la misma dirección que la tensión de la cuerda. Acá, por lo menos, es importante que me decían que la aceleración va en este sentido. Ojo que acá vamos a sacar muchas conclusiones importantes. Ese es el diagrama de cuerpo libre, o por lo menos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. Ahora me faltan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo B. Y sobre el cuerpo B, hacia abajo, también tenemos el peso, que también lo podemos calcular, y tenemos la tensión de la cuerda, que sigue siendo la misma, que no sabemos cuánto es, pero se puede calcular más adelante. Este es el peso del cuerpo B. Y el peso del cuerpo B va a ser 20 por 9.8. Y 20 por 9.8 da 196 newton. Bueno, ahora quizás viene lo que es un poquito más complicado, que es poner
dar las condiciones de no equilibrio, porque acá dice que está con aceleración, por lo tanto no se puede aplicar la primera ley de Newton. Vamos a escribir el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, y luego vamos a escribir el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. Pero ya, acá tenemos un problema porque nuestra superficie está inclinada. Como la superficie está inclinada, lo que vamos a hacer es también inclinar los ejes para que coincidan con alguna de las fuerzas y se haga bastante más sencillo. Ahora, obviamente, como tiene una inclinación de 30 grados, vamos a tener que utilizar algunas relaciones geométricas y trigonométricas que me ayuden a la solución de este problema. Entonces, en el fondo es como que acá vamos a escribir nuestro eje X en esta dirección, y en esta dirección, coincidiendo con la fuerza normal del cuerpo A, va a estar el eje Y. Obviamente no lo voy a hacer ahí para que no se vea tan desordenado, lo voy a hacer acá. En esta dirección está nuestro eje X, aproximadamente, y en esta dirección está nuestro eje Y, que siempre, obviamente, como son ejes del plano cartesiano, forman 90 grados entre sí, son ortogonales. Eje X y eje Y, estamos hablando del cuerpo A. Entonces, vamos simplemente ahora a copiar las fuerzas que actuaban sobre el cuerpo A, nuevamente un copy-paste. Hacia abajo tenemos la fuerza del peso, que la conocemos, ¿cierto? Tenemos la fuerza normal, tenemos la tensión de la cuerda, y tenemos la fuerza de roce. Y acá simplemente es mecánica vectorial. Ahora, es importante el ángulo. ¿Dónde está distribuido el ángulo? Este ángulo de 30 grados. Tengo dos posibilidades. Ustedes tienen que ver eh, dónde lo ponen. Ese ángulo de 30 está respecto al eje Y. Acá vale 30 por propiedades geométricas. Pero generalmente nosotros trabajamos respecto al eje X, y ahora si queremos trabajar respecto al eje X, vamos a trabajar con este ángulo. Y como yo sé que son ángulos complementarios, entonces en el fondo el otro ángulo vale 60 grados. Solamente por conveniencia, si ustedes quieren trabajar con el ángulo respecto al eje Y, con el ángulo de 30 grados, lo pueden hacer perfectamente. A mí, en lo personal, me acomoda trabajar mejor con el ángulo respecto al eje X, para siempre trabajar con X coseno y con Y seno. Entonces, si en el eje, el ángulo que forma el peso respecto al eje Y es de 30 grados, eso quiere decir que el ángulo que va a formar respecto al eje X va a ser 90 menos 30, y eso es 60 grados. Eso es importante que ustedes lo tengan bien claro y que decidan bien qué hacer. No es necesario que sigan la misma regla del profesor. Ustedes pueden seguir su misma mecánica y llegar al mismo resultado, y quizás con un mucho mejor método. Bueno, tenemos la fuerza de roce, tenemos la fuerza normal de A, tenemos el peso de A, que es de 98 newton. Voy a escribir solamente el valor numérico, porque ya sabemos que es el peso. Y tenemos la tensión de la cuerda. Ya, y otro dato importante acá es que este sistema se movía a lo largo del eje X con aceleración. Si ustedes se dan cuenta, esta es la aceleración que se mueve a lo largo del eje X. Por lo tanto, tengo una aceleración que actúa sobre ese eje, que va en sentido positivo del eje X. Por lo menos lo vamos a tratar así para que sea más sencillo. La aceleración actúa en este sentido. Bueno, ahí el vector lo puse de color azul para que se diferencie de los vectores fuerza, porque un vector es el vector de aceleración, que no es lo mismo que el vector fuerza. También son vectores, pero fuerza con fuerza y aceleración con aceleración. Bueno, ahí estaría listo nuestro diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Nos falta solamente el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, que si ustedes alcanzan a ver ahí, es bastante más sencillo porque solamente hay dos fuerzas. Es simplemente poner ahí el eje X, el eje Y, y listo, sí, no va a ser tan complejo. Es el mismo caso anterior. La única diferencia es que tiene una aceleración hacia abajo. Por lo tanto, la tensión de la cuerda, acá debería haber ido la tensión de la cuerda, la tensión de la cuerda no va a ser igual al peso. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración. Es como cuando sube o baja un ascensor. Pasa lo mismo con la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda que sostiene al ascensor
no necesariamente va a ser igual al peso del ascensor, va a depender de si está con aceleración o no. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando esté en reposo o cuando esté con velocidad constante. Ahora, vamos al cuerpo B y vamos a escribir bien el diagrama del cuerpo libre del cuerpo B, que es simplemente escribir el eje X, el eje Y, y es bastante más sencillo que el cuerpo A. El cuerpo A tenía 4 fuerzas y de hecho una de las fuerzas estaba inclinada. Era un poco más complicado, pero acá va a ser más sencillo. Entonces, ¿qué fuerzas teníamos en el eje Y? Tenemos hacia abajo el peso, que lo conocemos, y hacia arriba la tensión de la cuerda, que no la conocemos, no la podemos determinar aún, tensión, y el peso del cuerpo B, que es de 196 newton. Y hacia abajo, ojo, hacia abajo, no hacia arriba, actúa la aceleración, porque el enunciado me lo dice. Por lo tanto, yo tengo que hacerle caso al enunciado. Ahora, si nos da un resultado erróneo, quiere decir que el problema estaba mal planteado, que también no deja de ser posible, es una posibilidad. Pero por eso que todo esto se demuestra matemáticamente. Esto es una ciencia exacta, que eso no es. Y eso es lo bueno. Entonces acá tenemos la aceleración del sistema que va hacia abajo. Por lo tanto, ahí estaría completo ya nuestro diagrama de cuerpo libre, tanto del cuerpo A y del cuerpo B. Ahora, simplemente nos quedan escribir las ecuaciones de movimiento de nuestro sistema. A ver, lo voy a hacer ahí al ladito mejor. Seguramente voy a tener que borrar parte de la pizarra porque no me va a alcanzar. Vamos a ir al cuerpo A. El cuerpo A va a ser quizás un poco extenso, pero no va a ser imposible. Ecuaciones del cuerpo A. Primero siempre, el eje X. ¿Y qué fuerzas actúan sobre el eje X? Ahí tenemos 3 fuerzas. Ahí se van a dar cuenta porque tenemos 3 fuerzas. Tenemos 2 completas y tenemos la componente de una de las fuerzas. Pero importante entender ahí el principio que se aplica sobre el cuerpo A, sobre el eje X. Y el principio que se aplica sobre el cuerpo A en el eje X es la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la aceleración en el fondo está actuando sobre el eje X. Por lo tanto, en el eje X no se cumple la primera ley de Newton, se cumple la segunda, porque tiene aceleración. ¿Y qué establece la segunda ley de Newton, por lo menos la segunda ley de Newton falsa? Dice que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración del sistema. ¿Qué masa? La masa obviamente del cuerpo A. La aceleración del cuerpo A y la aceleración del cuerpo B tienen que ser iguales, no tiene otra opción. No pueden tener aceleraciones distintas porque la cuerda es inextensible, no se puede estirar, o si no se tendría que considerar como un resorte. Por lo tanto, acá ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X en el cuerpo A? Y acá nos vamos a detener un poco porque tenemos una de las fuerzas que está formando dos componentes, que es el peso. Este peso, si ustedes lo alcanzan a notar, tiene una parte del eje X y una parte del eje Y. Y como nosotros estamos trabajando con el ángulo respecto al eje X, siempre me va a convenir trabajar en el eje X con coseno y en el eje Y con seno. Ahora, no es obligación, es totalmente voluntario, pero lo importante es entender que esta fuerza, la de 98, por la regla del paralelogramo, se descompone tanto una parte horizontalmente y una parte verticalmente. Y como está en el tercer cuadrante, ambas van a ser negativas. Entonces, ahí vamos a tener la fuerza en el fondo del eje X. Voy a poner el vector fuerza igual, que actúa en sentido contrario al eje X, por eso que va a ser negativo. Actúa en el fondo hacia allá. Y la componente vertical actúa sobre el eje Y negativo. Entonces también va a ser negativa. Ahora, siempre lo que les dije recién es que respecto al eje X vamos a trabajar con coseno porque se nos va a facilitar un poco más. Entonces, ahora sí, vamos a preguntar qué fuerzas actúan sobre el eje X. En el eje X tenemos la tensión, que es positiva, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a tener mayor problema con ella. Tenemos la fuerza de tensión, tenemos la fuerza de roce que es negativa, entonces por eso va a ser menos R, y tenemos una componente del peso
o sea, menos el peso, que es de 98 newton, pero ahora por el coseno del ángulo que forma respecto al eje X. Entonces va a ser por coseno de 60 grados. Ahí tenemos la suma vectorial de todas las fuerzas. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo A, que la masa del cuerpo A la conocemos del enunciado anterior, que era 10 kilogramos, o sea, va a ser 10 kilogramos por la aceleración del sistema A, que es positiva, por eso que va de esa forma. Bueno, ahí está nuestra primera ecuación. Si ustedes alcanzan a ver, no nos quedó una ecuación tan bonita, pero no importa, en algún momento nos va a servir. La vamos a dejar ahí nomás, no la podemos aún calcular porque no conocemos ni la tensión, ni la fuerza de roce, ni la aceleración. Tenemos tres incógnitas dentro de nuestro primer parámetro. Esta es la ecuación número 1. Vamos a ir al eje Y. El eje Y siempre va a ser solución. El eje Y sobre el cuerpo A, hay dos fuerzas que actúan sobre el eje Y en el cuerpo A. Tenemos la fuerza normal que actúa hacia arriba y tenemos la otra componente del peso que va a ser negativa y va a ser no con coseno ahora, sino que va a ser con seno. O sea, va a ser bastante más sencillo. Y ahora, la aceleración sobre el cuerpo A actúa solamente sobre el eje X, pero no sobre el eje Y. Por lo tanto, sobre el eje Y se puede aplicar la primera ley de Newton, que nuevamente decía que la suma vectorial de todas las fuerzas, eh, que actúan sobre el eje Y, en este caso, va a ser igual a 0. Ahí me faltó poner X, ahí está, completo. Bueno, ¿y qué fuerzas actúan sobre el eje Y en el cuerpo A? Tenemos la normal de A, que es positiva, normal de A, menos la otra componente del peso, que va a ser menos 98, pero no ahora por coseno, sino que ahora por seno. 98 por el seno del ángulo que forma respecto al eje X, que va a ser 60 grados. Tiene que ser el mismo ángulo, 60 y 60. La única diferencia es que una va a ser con coseno en el eje X y va a ser con seno en el eje Y. Bueno, esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el eje Y, por lo tanto, y eso es igual a 0, lo que implica que podemos calcular inmediatamente la fuerza normal del cuerpo A. Ahora, ¿cómo lo calculamos? El menos 98 seno de 60, como es negativo, pasa para el otro lado del signo igual, siendo positivo, va a ser 98 por el seno de 60 grados. Y ahí tenemos completa la fuerza normal de A, que ya la podemos calcular. Bueno, si ponemos en la calculadora 98 por el seno de 60, nos va a dar un valor aproximadamente de 84,87 newton. 84,87 newton. Bueno, ya algo es algo, ya tenemos calculado una de las fuerzas, que es la fuerza normal que actúa sobre el peso A. Ahora, ¿dónde nos va a servir? En algún punto nos va a servir. La fuerza de roce, no se olviden que siempre involucra conocer la fuerza normal. Si yo tengo la fuerza normal en el fondo, que es esta fuerza de acá, ya la calculamos, y tenemos el coeficiente de roce de la superficie, que me lo dan arriba, dice 0,15, también se puede calcular la fuerza de roce. No se olviden que la fuerza de roce es coeficiente de roce por normal. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? La fuerza de roce va a ser el coeficiente de roce, que lo conocemos, por la fuerza normal que lo acabamos de calcular. Y el coeficiente de roce, en este caso, es de 0,15, es de un 15%. 0,15 por la fuerza normal, que es de 84,87 newton. Entonces ya tenemos otro parámetro. Y el 15% de 84,87 me da un valor, según mi calculadora, de 12,73 newton. Entonces acá ya tenemos 12,73 newton.
Si ustedes alcanzan a notar, acá es súper importante el orden. O sea, yo puedo ser tremendamente desordenado, pero acá no tengo otra opción que ser ordenado. Bueno, ya calculamos la fuerza normal. Ahora calculamos la fuerza de roce. Por lo tanto, la primera ecuación nos quedaría bastante más sencilla, porque ya conocemos la fuerza de roce, y ahí nos quedaría en función de una variable, perdón, de dos variables, que sería la tensión y la aceleración, que aún no la conocemos. Por eso ahora nos tenemos que ir al cuerpo 2, porque en este caso sería el cuerpo B. No sé si me va a alcanzar acá, esperemos que sí. Bueno, ya saben que en el cuerpo B, en el eje X, no hay ninguna fuerza, por eso que tampoco no aplica, pero en el eje Y sí hay fuerzas, hay dos fuerzas, y no están en equilibrio, porque tiene una aceleración que de hecho es negativa, apunta hacia abajo. Por lo tanto, se puede aplicar la segunda ley de Newton. Ahora, ¿por qué? Porque la aceleración actúa sobre el eje Y, y de hecho sobre el eje Y negativo. Entonces, sobre el eje Y, el principio que aplica es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y. No es igual a cero, es igual a la masa ahora del cuerpo 2, que es el cuerpo B, por la aceleración del sistema, que ahí después hay que tener ojo con eso, porque la aceleración del sistema en el fondo va hacia abajo. Y si lo queremos trabajar vectorialmente, tengo que ponerle el sentido negativo. En el otro caso le pusimos un sentido positivo, era 10A. Bueno, ¿qué fuerzas actuaban entonces sobre el eje Y en el cuerpo B? Hacia arriba tenemos la tensión, y hacia abajo tenemos el peso del cuerpo B, que es de menos 196, y eso va a ser igual a la masa del cuerpo B. La masa del cuerpo B era de 20 kilogramos, si no me equivoco, por la aceleración del sistema, pero y ahí habría un error. ¿Cuál es el error? Que no le puse la polaridad de la aceleración. En el fondo no es 20 por A, sino que sería 20 por menos A. Ahora, ¿por qué por menos A? Porque apunta hacia abajo. Y 20 por menos A, en el fondo es menos 20A. Para que lo trabajemos así, más sencillo. Menos 20A. Vamos a destacar igual esa segunda ecuación. Acá tenemos nuestra segunda ecuación. Bueno, y dicho y hecho, no nos alcanza la pizarra, pero no importa, voy a borrar los diagramas de cuerpo libre para sacar algunas de las conclusiones, porque ya tenemos varios de los parámetros que están establecidos. Calculamos la fuerza normal, calculamos la fuerza de roce, y tenemos las dos ecuaciones. Acá por lo menos nos quedaron dos ecuaciones. Ahora, ¿qué decía la primera ecuación? La primera ecuación decía que la tensión, voy a escribirlo acá, voy a borrar este lado solamente por un tema de espacio, niños. Bueno, ahora sí. Ecuación número 1. ¿Qué decía la ecuación número 1? Decía que la tensión menos el roce ya lo conocemos, o sea, menos 12,73 menos 98 coseno de 60, eso yo lo puedo introducir en la calculadora porque es un número. 98 coseno de 60. Si yo pongo en la calculadora 98 coseno de 60, me va a dar justo 49, claro, porque coseno de 60 es un medio. Entonces va a ser 98 por un medio. Entonces va a ser menos 49, y eso va a ser igual a 10 veces la aceleración. Bueno, ahí se puede, obviamente los negativos entre ellos se suman, y nos quedaría que la tensión menos 12,73 menos 49 da 61,73. Y esto va a ser igual a 10A. Y la segunda ecuación ya la tenemos abajo. Entonces nos queda que la tensión menos 196 tiene que ser igual a menos 20A. Y ahora, aquí llegamos a
buena conclusión. ¿Cuál es esa buena conclusión? Que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta era la ecuación número 2, esta era la reducción de la ecuación número 1. Por lo tanto, simplemente tenemos un sistema de dos ecuaciones, que ahí le escribimos, con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. Ahora, ¿cómo calculamos esto rápidamente? Ustedes pueden utilizar el método que quieran. No sé, por ejemplo, pueden usar el método de reducción, método de igualación, sustitución, Kramer, matrices. Da exactamente lo mismo, tienen que llegar al mismo resultado. Pero acá, por ejemplo, si la ecuación número 1 la multiplicamos por menos 1 para utilizar el método de reducción, nos quedaría menos t, obviamente va a cambiar la polaridad de la ecuación, pero se eliminaría. Pasa lo mismo si despejo alguna de las variables. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a multiplicar la ecuación número 1 por menos 1. Y ahí la ecuación número 1, nueva, nos va a quedar como menos t, después menos por menos va a ser más 61,73, y eso va a ser igual a menos 10a. La ecuación número 2 no la voy a alterar, porque me sirve como está. La ecuación número 2 nos queda como tensión menos 196 va a ser igual a menos 20a. Bueno, y ahí si ustedes se dan cuenta, podemos sumar hacia abajo las ecuaciones y se van a eliminar las tensiones. ¿A qué me refería recién? De que tenemos menos t arriba, menos t abajo, se eliminan. Y nos va a quedar ahí 61,73, que es positivo, menos 196. Eso nos va a dar menos 134,27. Bueno, ahí tenemos menos 134,27. Va a ser igual a menos 10a, menos 20a, y eso es igual a menos 30a. Y acá podemos despejar directamente la aceleración, obviamente multiplicándola por menos 1. Ahí nos va a quedar que la aceleración finalmente va a ser 134,27 dividido en 30. Y ese valor es de 4,41, bueno, sale 4,47566. Vamos a dejarlo aproximado a un valor de A que tiene 4,48 metros partido por segundo. Esa sería la aceleración del sistema. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahí faltó un dato importante, sí, es aceleración, por lo tanto sería metros partido por segundo cuadrado, no es velocidad. Ahí sí. Bueno, lo que le iba a decir recién, que el cuerpo A en el fondo se está moviendo a esta razón, a 4,48 metros partido por segundo cuadrado, o está subiendo por esa pendiente, ahí, a esa razón, 4,48 metros partido por segundo cuadrado, y el cuerpo B en el fondo está bajando, está descendiendo a esa relación de 4,48 metros partido por segundo cuadrado. Las aceleraciones tienen que ser las mismas, o si no, no tendría sentido, porque, repito, ahí la cuerda es inextensible, no se puede estirar. Y ahora, como conocemos la aceleración, podemos calcular directamente la tensión de la cuerda. Ahora, ¿dónde? Reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones, la que les parezca más sencilla, con cualquiera de las dos nos debería dar un valor muy aproximado. De hecho, lo vamos a hacer con las dos para comprobar si el ejercicio está bueno o está malo. Si nos da un resultado muy distinto, o con un margen de error, no sé, hay que ya sea considerable, quiere decir que hubo algún error en algún cálculo. Entonces, si nosotros conocemos la ecuación número 1, conocemos la ecuación número 2, la vamos a escribir acá, y como ya tenemos la aceleración, nuestra tensión en el fondo queda en función de la aceleración. Por ejemplo, de la ecuación número 1, nosotros sabemos que la tensión, estamos hablando
de estas de acá, para que no se pierdan. Pueden calcularla también con las de acá también, pero les va a dar exactamente lo mismo. La ecuación número 1 decía que la tensión menos 61,73 es igual a 10A. Y nosotros ya conocemos A. Ahí si despejamos la tensión, va a ser 10 por A, que es 4,48. Y el menos 61,73, como está negativo, pasa para el otro lado positivo. Entonces sería más 61,73. Y ahí tendríamos la tensión de la cuerda. Entonces ahí 10 por 4,48. Ojo que en las dos ecuaciones no nos va a dar exactamente igual, pero nos va a dar un aprox. 10 por 4,48 más 61,73 nos da 106,53. Ahora, errores comunes que ya he encontrado, que ustedes ya encontraron el valor y ya lo dejan ahí nomás. Eso está malo, porque falta la unidad de medida. No es adimensional. La unidad de medida de la tensión es la misma de todas las fuerzas, que es Newton. Entonces, en el fondo ya calculamos la tensión de la cuerda, que es de 106,53 Newton. Vamos a destacarlo mejor de color azul. Ahora, ¿será verdad lo que estamos hablando o no? ¿Tendrá sentido esto? Lo vamos a comprobar con la segunda ecuación. ¿Qué dice la segunda ecuación? La segunda ecuación dice que la tensión menos 196 es igual a menos 20A. Bueno, si ahí despejamos la tensión nos quedaría como el menos 196 pasa para el otro lado como positivo, entonces sería 196 positivo menos 20A. 196 menos 20A, que ya lo conocemos, que es 4,48. Ahí tendríamos la tensión de la cuerda, que debería dar un resultado muy similar. Entonces, 196 menos 20 por 4,48. Eso me da un valor, según mi calculadora, de 106,4 Newton. Ahora, ¿cuál de las dos está buena o las dos están buenas? ¿Y por qué hay una diferencia? Esa es una buena pregunta. Pero a ver, veamos a qué le decimos diferencia. 106,53 y 106,4, ¿es mucha diferencia? No, está dentro del margen admisible dentro de un problema, por lo menos dentro de estos problemas. ¿Por qué no da perfecto? Porque ya empezamos a trabajar acá en parte con números irracionales. Por ejemplo, en algunos de los casos calculamos seno y coseno, y nosotros los aproximamos. Y ahí ya empezamos con un error de tanteo o de redondeo. Nunca van a ser exactamente igual. Por eso que la tensión de la cuerda me sirve tanto la primera como la segunda, 106,53 y 106,4. Ahora, si nosotros queremos ver la diferencia de error que hay en la tensión, también lo podemos calcular. Por lo menos ya calculamos que las tensiones estaban bien calculadas. Ambas nos dan 106, algo, 106,53, 106,4. Están muy bien calculadas. Ahora, si le hubiese dado, no sé, un valor de 150 como a 40 y tanto, no, ahí ya hubo un error. Pero, ¿cuánto será la diferencia del error de la tensión? Eso viene como un extra. Bueno, sería la tensión mayor. La tensión mayor es la de 106,53 menos la tensión menor, que es 106,4. O sea, la diferencia del error de la tensión. Ahí se van a dar cuenta que en el fondo es nada. Da 0,13. O sea, es casi imperceptible en relación a los valores de la tensión que nosotros calculamos.
Ahora, ¿qué podemos concluir? Que todos los cálculos que hicimos están correctos, ya calculamos bien el parámetro de lo que me estaban preguntando, las aceleraciones, las tensiones. Ahora, es importante que todo viene de acá, del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre del cuerpo A no es tan fácil, porque como tenemos una superficie que está inclinada, también tenemos que inclinar los ejes, o si no sería más complejo. Ahora, la idea es que siempre nuestro eje Y, y este es una idealización, que el eje Y coincida con la fuerza normal. Bueno, y eso sería el segundo problema, está resuelto. Si alcanzan a ver, no es tan complejo, no es tan terrible como se veía inicialmente. Espero que les haya ayudado un poquito. Bueno, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias.